Hola chicos, bienvenidos a Socialmente Influyentes, el podcast donde estaremos explorando un aporte importante de la psicología social. En este momento vamos a hablar de las interacciones humanas y cómo éstas pueden llegar a moldear nuestras vidas. Somos Gabriela, Paula, Melissa, Tiffany y Mariana y te invitamos a un viaje fascinante a través de los procesos de la influencia social. Para comenzar, me gustaría decirles la definición de influencia social, que según Moscovici, la influencia social es el cambio en los juicios, en las opiniones y en las actitudes de un individuo al verse expuesto a los juicios, a las opiniones y a las actitudes de otros. El proceso de influencia social ha sido foco de atención para los estudios de la psicología social desde el siglo XX. Y además los fenómenos que se estudian o que se relacionan con la influencia social son varios. Entre ellos encontramos la influencia de la mayoría, el cambio por el efecto de la minoría y la influencia de los grupos a la hora de tomar decisiones, como la obediencia a la autoridad. La influencia social puede manifestarse en diversas situaciones, en la socialización, en la obediencia y en la conformidad. Les dejo con Mariana para que les cuente un poco más. Así es, Gabriela. Adicional a eso, hay diferentes fenómenos psicológicos que se involucran con la influencia social. Para ello, Allport definió algunos de estos. El primero de ellos es la conformidad. Nosotros tendemos a interpretar la conformidad de diferentes formas, pero en este caso es la tendencia a ajustar nuestros pensamientos y nuestros comportamientos para encajar con las expectativas de los demás o las expectativas de un grupo. Por ejemplo, cuando estamos con amigos que adoran una película que en realidad a nosotros no nos gustó tanto, podemos terminar diciendo que esta película nos encantó solo para evitar el conflicto e intentar encajar con ellos. El segundo de estos es la obediencia, que es la disposición a seguir las órdenes de una figura de autoridad, incluso si estas órdenes van en contra de tanto nuestras creencias como nuestros valores. Un ejemplo un poco más cotidiano es como cuando un maestro nos asigna una tarea adicional en la universidad y todos los estudiantes la hacemos, incluso si pensamos que esta tarea es injusta, simplemente porque nuestro docente lo ha dicho y lo vemos a él o a ella como una figura de autoridad. El tercero de estos es la influencia de los roles. Esta se refiere como al cambio en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes cuando como que asumimos un papel específico en un grupo o en una sociedad. Por ejemplo, cuando alguien en una empresa lo acaban de ascender a gerente. Este empieza a tomar las decisiones y a dar instrucciones a los empleados ajustándose a su nuevo rol, a pesar de que antes era un compañero más, el cual como que compartían en diferentes espacios y diferentes momentos chistes o bromas. En este momento empieza a asumir su rol de gerente y ya no tiene este tipo de conducta. El último de estos es la identificación social, que implica como adoptar como las normas o los valores del grupo al que nos unimos, esto integrándolo como a nuestra propia identidad. Cuando nos unimos a un grupo es posible que comencemos como a vestirnos igual o como que intentemos defender las mismas creencias que este grupo tiene. Y adicional a esto también tenemos la inhibición social, la cual ocurre cuando restringimos nuestro propio comportamiento o nuestra expresión de diferentes ideas u opiniones en lugares sociales o situaciones de situaciones sociales. Esto lo hacemos por temor al juicio o como al rechazo que tienen los demás. Esto nos pasa, digamos, a nosotros los estudiantes. Sí, Mari, de hecho también podríamos hablar sobre la propaganda y la manipulación psicológica. No sé ustedes, chicas, cómo creen que estas influencias podrían afectarnos. Bueno, esa es una buena pregunta, Tiff. La propaganda, al no ser objetiva, se utiliza para influir en una audiencia una visión particular. Generalmente, la manipulación psicológica busca cambiar un comportamiento a través de tácticas engañosas. No sé, realmente hay un espectro de efectos, ¿no? Exacto, Melissa. Y además me parece crucial recordar que la influencia social puede tener tanto efectos positivos como negativos en la sociedad y en general en los individuos. Ahora pasemos a hablar sobre los niveles de influencia social, que según Kellman son la internalización, la identificación y el cumplimiento. La identificación nos hacemos o hace referencia a cuando un individuo es capaz de cambiar algunos comportamientos tanto en privado como en público, puesto que admira a una persona y quiera
y quiere pertenecer a su grupo. Se identifica con él. Un ejemplo de esto es, no sé si ustedes han visto en las redes sociales o conocen a algún amigo que se identifica con una hinchada de fútbol y está siempre dispuesto a asistir a los partidos, se compra sus productos, incluso es capaz de defender a este equipo en las redes sociales. Sí, a mí me ha pasado. Yo tengo a una persona en mi Facebook que constantemente sigue a un grupo específico, una hinchada específica, y llega a un punto hasta que por lo general la mayoría de sus publicaciones terminan siendo un foco hacia la hinchada o hacia este equipo. Ese es un claro ejemplo de identificación. Por el momento vamos a pasar la internalización, que ocurre cuando un individuo integra las creencias, valores o comportamientos de un grupo porque cree que estas ideas son las correctas, son las que debe seguir. Un ejemplo de esto es, a mí de hecho me pasó cuando pequeña, que crecí en una familia muy católica, entonces todos los domingos teníamos que asistir a la iglesia, a ayudar a los necesitados e incluso dar limosna. Con el tiempo, aunque mi familia no estuviera presente, yo era capaz de seguir y defender esta religión. Por último está el cumplimiento, que es cuando una persona es influenciada por el deseo de agradar a sus grupos sociales y el individuo acepta lo que se espera en público, pero sin embargo en privado tiene opiniones diferentes. Bueno, chicas, me parece que podríamos cambiar un poco la perspectiva y podríamos también hablar de algunos experimentos clásicos que ilustran la influencia social. Así es, Gabriela. Uno de los experimentos más importantes es el de Asch. Los participantes fueron divididos en 7 grupos, cada participante se le asignó un número. El participante 1 era el sujeto experimental y los demás eran participantes, los cuales eran confabuladores. Se les mostró a los participantes 2 líneas de longitudes similares. Los confabuladores daban respuestas incorrectas y los observadores miraban la reacción del sujeto experimental y este terminaba respondiendo de forma incorrecta. Esto nos muestra que las personas están dispuestas a conformar sus opiniones y creencias a los demás, incluso cuando saben que estas están equivocadas. La norma social o las creencias compartidas de un grupo puede influir en las opiniones y creencias de los miembros del grupo. Otro de los experimentos es el de Milgram. Los participantes fueron invitados a participar a un estudio sobre el aprendizaje y la memoria. Se les decía que debían administrar descargas eléctricas a un estudiante que estaba participando en el experimento. Cada que este estudiante cometía un error, se le administraba una carga eléctrica y entre más errores tuviera, se subía más la intensidad de la descarga. Los resultados de este experimento nos muestran que la mayoría de participantes están dispuestos a administrar descargas eléctricas, incluso cuando saben que estaban haciendo o causando un daño a otra persona. Y esto sucede más cuando la orden la da una persona con autoridad. Bueno, finalmente, Melissa, ¿por qué no compartes tus reflexiones sobre la ética detrás de la influencia social? Sí, claro, Gaby. Primero que todo podemos decir que la influencia social se considera como una fuerza poderosa que puede moldear tanto nuestras percepciones como nuestros comportamientos. También se puede tomar de manera positiva al fomentar la cooperación o la cohesión social, mientras que puede llevarla a la conformidad ciega y suprimir la individualidad. En una última instancia podemos tomar la valoración de la influencia social dependiendo de cómo sea utilizada y si se promueve el bienestar general o se limita a la autonomía personal. También considero que es esencial considerar la ética y la responsabilidad en el uso de la influencia social, especialmente en esta era digital, donde las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar estos efectos. Y eso sería todo en Socialmente Influyentes. Espero que hayas disfrutado este fascinante mundo de la influencia social con nosotros y recuerden que la influencia social es una parte integral de nuestras vidas y pues que comprenderla puede ayudarnos a tomar decisiones más conscientes y relacionarnos de manera más afectiva con los demás. Gracias por sintonizar. Hasta luego.